Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, una especial bienvenida a los honorables jueces de nuestro Tribunal Supremo, el honorable Rafael Martínez Torres, el honorable Roberto Feliberti Cintrón, la honorable Camil Rivera Pérez, y claro está, al honorable Raúl Candelario López, que es miembro de nuestro panel hoy. También nos honra con su presencia y reconocemos en el panel también al honorable Raúl Arias Marzuach, juez presidente del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, y la honorable Liana Fiol Mata, nuestra pasada jueza presidenta de nuestro Tribunal Supremo. También reconocemos al honorable Javier Sepúlveda Rodríguez, secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico, jueces y juezas del Tribunal Apelativo y de nuestro Tribunal de Primera Instancia aquí presente. Bienvenidos. También, no sé si está, pero me había confirmado la presencia el magistrado juez federal honorable Marshall Morgan. Gracias a todos. Y claro, no se me puede quedar una especial bienvenida a nuestro conferenciante, profesor Carlos Ramos González, y a la profesora Yanira Reyes Gil, miembro del panel. Y claro está, nuestro coanfitrión hoy, doctor Julio Fontanet, decano de esta facultad y moderador del panel. Y finalmente, pero no menos importante, tengo que dar gracias y reconocer a los que han hecho posible esta actividad, los amigos de la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que la han auspiciado y los pueden ver ahí. Y también, claro está, a los síndicos de la Fundación del Tribunal. Colegas, amigos y amigos todos, la Fundación Tribunal Supremo, que yo me honro en presidir, fue fundada en el 2001 por iniciativa del juez presidente del Tribunal Supremo, José Antonio Andreu García. La misión que se propuso y que tenemos es promover el entendimiento de los valores fundamentales, desarrollo histórico y rol del Tribunal Supremo y, claro está, del sistema judicial que nuestro Supremo dirige. La Fundación ha publicado un libro sobre la historia de nuestro tribunal y tenemos planes de ponerlo al día. Y ha realizado múltiples actividades educativas de diálogo, como la de hoy, además de apoyar iniciativas y desarrollar alianzas con otras entidades cívicas para realizar nuestra misión. Esta conferencia, Miriam Naveira Merli, obviamente para todos aquí, es en honor a la primera jueza presidenta de nuestro Tribunal Supremo. Y la primera conferencia o la fundación de esta conferencia fue en el 2020. En esa primera conferencia, que fue en enero del 2020, como recordarán, el año anterior hubo una crisis constitucional aquí a raíz de la renuncia del primer gobernador. Y tuvimos una conferencia que se llamaba La democracia y la cultura cívica de Puerto Rico. De hecho, contamos en esa ocasión como conferenciante principal con el honorable Rafael Martínez Torres. En el 2023 celebramos la segunda conferencia, en esa ocasión con el título Conversatorio sobre Civismo, 5 perspectivas, las que incluyeron a la honorable jueza presidenta Maite Oronoz, el honorable Raúl Arias Marzuach, además de figuras de la educación, salud y deporte. Esta, nuestra tercera conferencia, no puede ser más puntual. La necesidad del Estado de Derecho y su pilar intrínseco, la independencia judicial, es actualmente objeto de ataques, debates, litigios, leyes, proyectos de leyes, en el mundo entero. No hay tema más importante para nuestro sistema democrático. Como dijo Benjamin Franklin, al salir de la Convención Constituyente en 1787, y lo cito, acabamos de crear una república, si es que la podemos mantener. Estamos en eso.
Como escribí en un artículo en El Nuevo Día ya para enero de 2019, recalcando el rol crítico de los jueces en la solución de la crisis en Estados Unidos a raíz de las elecciones de ese año. Y me cito a mí mismo, o cito el artículo. Lo importante no es quién nombra a los jueces, solo cuán independientes son una vez juran y visten la toga. Aquí en Puerto Rico, la decisión de invalidar la juramentación de Pedro Pierluisi y luego la decisión de ordenar proseguir con las primarias que éste ganó. Y allá, las decisiones judiciales rechazando los argumentos para anular las elecciones nos dan esperanza que los tribunales seguirán protegiendo la frágil república y su aún más frágil territorio gracias a la independencia judicial. Finalmente, antes de dar paso a nuestro panel, les notifico que vamos a estar recogiendo preguntas del público durante el evento, así que estén pendientes, por favor. Atabeira Medina va a estar circulando y aquellas preguntas que ustedes tengan por hacer, pues, con mucho gusto. Y antes de tener el placer de presentar aquí a don Julio, tengo que reconocer al decano de la Pontificia Escuela de Derecho. Bienvenido, decano. Y pues don Julio, le toca a usted, le presento a que todo el mundo conoce, don Julio Fontanet, decano de esta Facultad de Derecho, nuestro anfitrión y moderador. Gracias, Julio. Buenas tardes todos, todas y todes. Me uno al saludo emitido por Néstor Méndez en esta actividad, así que un saludo y un abrazo a todo el mundo. Debo comenzar agradeciendo a la Fundación del Tribunal Supremo por el honor que realmente nos dan con que esta tercera conferencia se celebre en esta Facultad de Derecho, que después de todo era la casa de doña Miriam, como tan cariñosamente le llamamos, fue maestra, profesora nuestra por tantos años. Así que estamos muy contentos de que esas tres conferencias se celebren acá y ojalá la cuarta también. Me parece que es necesario también compartir un poco de cómo surgió el tema que matiza esta conferencia en la tarde de hoy. Y yo lo recuerdo como hoy. De momento me suena el celular y obviamente reconoce el nombre de Néstor. Yo digo, bueno, ya esto es para la conferencia. Estaba claro que era para la conferencia porque el timing era perfecto. Comenzamos a hablar y entonces nos hicimos los dos la misma pregunta. Bueno, ¿y de cuál debe ser el tema para esta conferencia? Y yo creo que orgánicamente, simultáneamente, los dos expresamos independencia judicial. Dijimos algo un poco más relacionado con la persona que ha hecho ese tema bien importante en el día de hoy, pero nos pusimos de acuerdo, yo creo, en los primeros 30 segundos de esa conversación y yo creo que obviamente era la obligación de la Fundación, es la obligación de todos nosotros que este tema se discuta y que se va a discutir con la profundidad que estoy seguro que los cuatro panelistas han preparado para esta tarde. Debo también decir algo sobre doña Miriam, y es algo que Carlos Ramos quizás no se acuerda, pero lo va a emocionar cuando le recuerde esto. Yo recuerdo como en la última década del siglo XX, aunque eso suena tan lejano, no fue hace tanto que Carlos era decano de esta facultad, y yo tuve el privilegio de ser su decano de estudiantes por unos años. Entonces organizamos esta actividad que era la bienvenida oficial a los nuevos estudiantes. Entonces conversaba Carlos conmigo de que queremos hacer una conferencia, vamos a invitar a alguien que le explique a los jóvenes la importancia del derecho, que los motive a estudiar, que vean el derecho como un instrumento de justicia social. Y conversamos y obviamente pensamos en doña Miriam, que era jueza asociada en aquel momento. Entonces lo otro era, bueno, ¿y cuál va a ser el tema? Carlos, que ha sido siempre una persona muy prudente, me dice, bueno, hay que tener cuidado, porque cuando tú invitas a un juez del Supremo a una conferencia, tú no lo obligas a discutir un tema en particular, sino que le das la libertad de escoger o identificar aquel tema que entienda necesario. Claro, Carlos y yo estábamos muy conscientes de la importancia y esperábamos
que discutiera de la independencia judicial. En aquel momento había una crisis entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo sobre el tema del presupuesto y el tema de la eliminación del Tribunal de Apelaciones y la nueva creación de otro tribunal. Y había una situación muy delicada, pero lo más que nos llamó la atención, por lo menos que le preocupaba al entonces juez presidente en aquel momento y a los jueces asociados, era la necesidad de ellos defender como parte de la independencia judicial su presupuesto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ojalá doña Miriam hablara sobre ese tema. Bueno, y llegó el día, y precisamente en esa tarde, que fue una noche, doña Miriam hasta el día de hoy ha dado, a mi juicio, la mejor conferencia que yo he escuchado precisamente sobre el tema de independencia judicial. Yo digo esto, Néstor, porque estoy seguro que doña Miriam, donde quiera que esté, va a estar orgullosa que esta tercera conferencia sea sobre ese tema. Así que nuevamente, bienvenidos a todos y todas, y me corresponde ahora presentar a Carlos Ramos González, que aunque ustedes lo conocen, es importante mencionar algunas cosas. Carlos, pues es catedrático de esta Facultad de Derecho desde hace algún tiempo. También fue su decano, como dije anteriormente. Es experto en historia jurídico-política de la democracia y de derecho constitucional en Puerto Rico y Estados Unidos. Es académico numerario de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y miembro numerario de la Academia Puertorriqueña de la Jurisprudencia y Legislación y autor de varias publicaciones en Puerto Rico y América Latina. Egresado de la Universidad de Puerto Rico, Universidad de Estocolmo, Universidad de California en Berkeley, de la Universidad del País Vasco. Tengo el honor de presentarles a Carlos Ramos González. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Mi agradecimiento a la Fundación del Tribunal Supremo por esta invitación, por supuesto, privilegiada, y a ustedes por su presencia. Me uno al saludo que diera Néstor a nuestros invitados o personas distinguidas presentes, pero yo siempre que hay un juez o una jueza del Tribunal Supremo en esta facultad, siempre destaco que cuando nos visitan somos mejor facultad. Así que muchas gracias. Aclaro de inmediato algo que nadie me ha pedido, pero que yo quiero hacerlo. Toda mi reflexión es solo atribuirlo y responsabilidad mía, no de las instituciones que auspician este evento y mucho menos de los panelistas que están aquí hoy, porque incluso dos de ellos son jueces en funciones y están obligados por unos cánones de ética que por suerte yo no tengo. Es de rigor repasar los fundamentos políticos constitucionales del tema que nos ocupa. El principio de separación de poderes es uno de los elementos constitutivos de un Estado de Derecho democrático. Enfatizo en el término constitutivo para diferenciar la concepción de la separación de poderes como un mero elemento o una característica de un Estado de Derecho. Si no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho democrático. A su vez, un Estado de Derecho democrático y constitucional exige que toda persona natural o jurídica, incluyendo al Estado, esté sometida por igual ante la ley. De igual forma, ordena que ese gobierno sea producto de la participación de los ciudadanos y respeto a unos derechos fundamentales. Recordemos que la separación de poderes fue la respuesta a abusos del poder, el despotismo y la institución del privilegio de los monarcas. Fue la reacción para reivindicar la libertad de la persona frente a los poderes políticos. Este principio está contemplado en la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico. Yo me voy a concentrar en la primera. En estricta teoría constitucional, su constitución, esa constitución, representa la voluntad original, única e insustituible del pueblo que organiza su gobierno bajo esa voluntad y control. Crea 3 poderes públicos y distribuye el poder entre estos. La voluntad original, única e irrepetible que da origen a la Constitución es muy distinta a la voluntad pasajera del pueblo que está representada en las ramas legislativa y ejecutiva. Esa voluntad pasajera, porque la composición del Congreso puede cambiar cada 2 o 4 años y las órdenes ejecutivas y programas de un presidente también pueden variar según cambia la presidencia. Pero no es así la voluntad del pueblo reflejada en la Constitución.
la cual es el garante de estabilidad y es casi el piloto automático del gobierno. Esta solo puede alterarse formalmente mediante un proceso rígido de enmiendas que permitirán causar una especie de reencuentro con la llamada voluntad original. Por lo tanto, en un sistema constitucional o en el sistema constitucional norteamericano, actuar de forma contraria a la Constitución Federal es algo muy peligroso, porque significa que se ha violado la voluntad original del pueblo de los Estados Unidos recogido en esa Carta Magna. Ahí radica la gravedad y a su vez la superioridad de esa Constitución. De esta manera llegamos finalmente de forma directa al tema que nos convoca. En un Estado de Derecho democrático, la independencia judicial es también un principio constitutivo, pero esta vez es un principio constitutivo de la separación de poderes. Sin independencia judicial, sin Carta de Derechos, no existe un régimen de separación de poderes como es debido, ni un Estado de Derecho democrático. ¿Cómo entender mejor y con mayor precisión el principio de independencia judicial de manera tal que nos ayude al conversatorio que hoy celebramos? Se ha escrito mucho sobre el tema en Estados Unidos, en Puerto Rico, en el mundo entero. En lo esencial, la rama judicial existe para resolver controversias y para controlar el abuso del poder o el abuso utilizando el poder de manera ilegal. Ese poder es ejercido por las personas de las que esperamos un proceso decisional ejercido de forma libre e independiente para saciar la sed de justicia de quienes acuden a él. En muchas ocasiones esta sed busca la protección de derechos constitucionales de las personas. Inicialmente voy a analizar este principio de independencia judicial en dos dimensiones, la dimensión externa y la dimensión interna. La dimensión externa. La independencia judicial requiere que los jueces y juezas estén libres de presiones de las ramas políticas del gobierno, es decir, la rama legislativa y la rama ejecutiva. Pero también implica estar libre de presiones de los poderes privados, que incluyen desde el más simple ciudadano hasta el ente corporativo o entidad más poderosa. Estos poderes privados también incluyen los poderes económicos, financieros, religiosos, cívicos o políticos. Esta dimensión externa de la independencia judicial también encierra asuntos pertinentes a los procesos de selección y confirmación de jueces y juezas. ¿Cuál es el mecanismo ideal para identificar a aquellas personas que constituyen, al decir de Alexander Hamilton, ese puñado de personas excepcionales que tienen la capacidad para ejercer como jueces y juezas? ¿Cómo fortalecer la independencia judicial en el proceso de confirmación de las personas nominadas? Esta protección contra presiones externas también conlleva proteger el Poder Judicial en sus procesos administrativos, incluyendo su autonomía fiscal y el control disciplinario de sus miembros. En su dimensión interna, es decir, la pertinente a la persona del juez o las juezas o la jueza, la independencia judicial está constituida por tres componentes esenciales. El profesor norteamericano Owen Fisk nos propone como imperativos la necesidad de que cada juez o jueza tenga independencia personal, independencia política e independencia intelectual. Ambas, antes de analizar brevemente cada uno de estos imperativos, me gusta recordar que todos adolecen de una misma fragilidad, la fragilidad de la condición humana. Por tal razón, esta dimensión de la independencia judicial no se puede garantizar. Sin embargo, sí podemos maximizar las posibilidades de que siempre florezca. La independencia personal, con la que comienzo, obliga a una actitud casi sagrada. Los jueces y juezas solo se deben a su conciencia. Esta es la única que siempre le pedirá la rendición de cuentas definitiva. Al ejercer su función adjudicativa, un juez o una jueza no puede estar amarrado a sus propios intereses personales, sean económicos, religiosos, culturales o una opinión pública prevaleciente en el momento. En los nombramientos por términos vitalicios o de larga duración, no exhibir esta independencia personal es particularmente reprochable. La independencia política obliga a no sentir lealtad ni gratitud personal hacia la autoridad nominadora,
a un partido político ni a poder privado o público alguno. Hay una frase muy pueblerina que alude a esta cuestión, o por lo menos en mi pueblo de Cagua. Cuando una persona ha sido confirmado como juez o jueza, ¿mantendrá la toga bien puesta y apretada o le quedará grande? Creo que uno de los retos principales de esta independencia política está al resolver controversias relacionadas con el tema electoral. Por último, esta dimensión interna ordena una independencia intelectual que requiere resolver conforme una metodología adjudicativa sin ser autómatas ni esclavos de esta. Hay que estar auténticamente abiertos a analizar toda la prueba, a adjudicar siempre con la curiosidad intelectual que levanta toda posible solución a una controversia, pero siempre en función de saciar la sed de justicia. Ahora bien, como he anticipado, la independencia judicial no puede ser vista solamente como un principio dirigido a los jueces y juezas, sino también como un principio para la protección de los derechos del pueblo. Recuerden lo antes dicho, sin independencia judicial y sin Carta de Derecho no existe régimen de separación de poderes ni un Estado de Derecho democrático. Desde hace muchos años nos los ha recordado nuestro propio jurista, el doctor Efrén Rivera Ramos. La independencia judicial es también un derecho humano de la persona. Es el derecho de la persona a que las controversias sean atendidas de forma imparcial e independiente de todos los poderes políticos y públicos. Es un principio constitucional, pero es también protección para el ejercicio de otros derechos, como la vida, la libertad, el juicio justo, el debido proceso, la libertad de expresión, el acceso a la justicia. Este último conlleva un derecho a estar asistido por un abogado y abogada, independiente de los poderes privados y públicos. La independencia judicial, pues, no es solo un asunto interno del Poder Judicial. Con esta introducción teórica, me centro ahora en la independencia judicial en estos momentos, porque el tema es la independencia judicial en estos momentos. Es decir, expresarme sobre las acciones del gobierno federal que encabeza el presidente Trump desde hace poco más de 100 días. Es que son cosas que pasan, ¿verdad? Desde mucho antes de esa fecha, estoy convencido de que el presidente Trump, su grupo de trabajo y los intereses que representan aborrecen el Estado de Derecho democrático que les permitió llegar al poder. Los acontecimientos demuestran que planificaban llegar al poder nuevamente para debilitar ese Estado de Derecho sin destruirlo totalmente. A corto plazo actuarían alegando que todo es hecho al amparo de la ley y la Constitución Federal. Sin embargo, su finalidad es crear lo que desde 1940 el jurista alemán Ernst Fraenkel califica como un Estado dual. Es decir, alegar que se mantiene un Estado de Derecho a la vez que se viola o se malinterpreta la ley y la Constitución. Con este fin se utiliza una narrativa muchas veces ambigua, a veces falsa, otras veces distorsionada de la realidad. Esta dualidad o consistencia de Estado de Derecho requiere un uso arbitrario, rápido e intenso del poder sin límites por decretos y de forma amenazante y excluyente, como ha pasado con muchos de sus decretos, no todos, muchos de sus decretos. Todo se justifica bajo la frase ambigua, tenemos el mandato del pueblo. No se esconden al afirmar que solo gobiernan para los sectores que le dieron el voto. Sienten un desprecio genérico hacia la Constitución. Solo la aprecian si se interpreta que pueden operar sin límites o bridas cuando el Poder Judicial les da la razón. El llamado mandato del pueblo es utilizado como pretexto subordinando de forma consciente la voluntad pasajera expresada en las urnas con la voluntad original, única e insustituible recogida en la Constitución. Dicho de otra forma, lo que padecemos en estos momentos es unas ramas políticas del gobierno federal que se mueven a pasos agigantados hacia la consolidación de un Estado de Derecho autocrático e iliberal con perfiles muy norteamericanos. Para ello cuentan todavía
con las bases fundamentales constitucionales de una democracia participativa, la cual busca manipular al máximo grado posible. Por ello, algunos prefieren referirse a esta forma de gobierno, los científicos políticos en Estados Unidos y en el mundo entero, prefieren referirse a esta forma de gobierno como una autocracia participativa. No importa el calificativo preciso, este régimen ve la separación de poderes, la independencia judicial y la Carta de Derechos como obstáculos a sus pretensiones autoritarias. Pero aún, todo lo que hacen, y lo dicen en su narrativa, es que lo hacen a nombre de la libertad, de una libertad genérica. Mediante decretos ejecutivos y sin contar con el poder legislativo, en poco más de 100 días en el poder, la presidencia ha dedicado muchos de sus esfuerzos a destruir, amenazar, extorsionar, mutilar, debilitar con fuerza brutal importantes instituciones públicas y privadas. No todas, muchas. Ello incluye el desmantelamiento de agencias federales, despido unilateral de empleados federales, recorte de fondos federales ya asignados por ley, utilización de agencias del orden público como el FBI y el Departamento de Justicia para perseguir opositores políticos o personas que son percibidas por el presidente como enemigos, atacar las universidades exhibiendo un arte de amenazar realmente extraordinario. Una parte importante de estas acciones son realizadas por una camarilla de personas no electas que ha designado como funcionarios federales especiales. Como pegamento inicial, ideológico y electoral de muchas de estas acciones se encuentra una batalla cruel contra una invasión fabricada que vende inmigrantes indocumentadas, así como miembros de la comunidad LGTB+, y programas vinculados a la diversidad, inclusión y equidad. Son ya más de 140 decretos y otras tantas decenas de proclamas que aparentan tener el respaldo e inercio de una mayoría parlamentaria, Congreso, que no desea o teme ejercer su poder. A través de sus agentes o camarillas, el presidente amenaza a congresistas con hacer campañas electorales en su contra si obstaculizan su agenda. Destaco solo algunas acciones que afectan directamente al Poder Judicial. Uno de los primeros que advirtió sobre la amenaza a la independencia judicial fue el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en su rol como administrador del Poder Judicial Federal. En su mensaje anual sobre el estado de situación de los pleitos federales, emitido el 31 de diciembre del 2024, el juez Roberts lo dedicaba casi en su totalidad, a finales del año pasado, a las amenazas que se cernían sobre la independencia judicial. El juez presidente Roberts señalaba que se sentía obligado a reflexionar sobre 4 áreas de actividad ilegítima que desde su perspectiva amenazaban en la actualidad a la independencia judicial. Y discutió las 4 áreas y por supuesto nunca mencionó por su nombre al presidente Trump. Los cánones de ética se lo prohibirían, los que después se autoimpusieron. 1. La violencia física contra un magistrado contra sus propiedades, decía Roberts que es uno de los primeros problemas. 2. La intimidación hacia jueces y jueces. 3. Proseguía el juez Roberts, la desinformación. Y 4. Las amenazas en no obedecer una orden del tribunal. Al momento de presentar su informe anual, Donald Trump era un presidente electo acusado de múltiples acusaciones estatales y federales que permanecía en la libre comunidad bajo ciertas restricciones. Como sabemos, hoy es presidente convicto, liberado de cumplir sentencia alguna. A su vez está protegido por una inmunidad ejecutiva absoluta por acciones delictivas que pueda perpetrar mientras estos actos estén vinculados a sus funciones públicas centrales o nucleares. De hecho, fue precisamente una opinión del juez Roberts quien meses antes le había otorgado esta peligrosa inmunidad. La realidad actual es que el presidente continúa atentando contra la independencia judicial. Un grupo de magistrados que compone el Poder Judicial Federal. Estos no son profesores de derecho.
un grupo de magistrados que compone el Poder Judicial Federal se han visto compelidos a crear un task force dirigido a identificar medidas que protejan su función judicial y defender su independencia. En lo particular, menciono solo algunas de las acciones del presidente convicto que van dirigidas a atentar contra la independencia judicial. Ha continuado expresándose de forma derogatoria contra todo juez o toda jueza que ha tomado decisiones que no favorecen al gobierno federal en muchos de los más de 350 pleitos federales que se han instado cuestionando sus acciones. Eso incluye expresiones sugiriendo que estos magistrados sean residenciados. Ha sido temerario incluso al amenazar que no cumplir con las órdenes del tribunal, aunque esa posición parece que varía todos los días. Ha tomado represalia contra oficinas o bufetes y los juristas que en ellas trabajan si los identifica como fuente de recursos legales que en el presente o en el pasado han llevado acciones legales en su contra. Algunos de estos bufetes se han visto obligados a doblegarse ante el presidente, ante las pérdidas económicas que dichas acciones conllevan. Otros han optado por retarlas ante el Poder Judicial Federal. Aquellos que se han doblegado les han exigido cantidades millonarias de dinero a esos bufetes para que sean entregados a la presidencia para adelantarse para su uso discrecional por el presidente, incluyendo sufragar pleitos que favorezcan la agenda presidencial. Ataca así la independencia de los abogados, abogadas, violando sus derechos constitucionales, como la libertad de expresión, asociación y la igual protección de las leyes. El presidente ha ordenado al Procurador General y al Departamento de Justicia a ser firmes en las reglas de procedimiento civil federal que hacen más difícil el acceso al tribunal. Mediante orden ejecutiva, por ejemplo, ha establecido o ha requerido que las normas de procedimiento civil pertinentes a requisitos de fianza al solicitarte ciertos remedios como el injunction, pues tengan que ser exigidas de manera firme. También aquellas normas de procedimiento civil que en efecto impide que los abogados hagamos alegaciones frívolas, pues le pide a sus abogados y abogadas que detecten estas alegaciones con la óptica que ellos entiendan para que sean eliminadas incluso alegaciones ante el tribunal. Realizan esfuerzos de frentes variados para hacer más difícil la expedición de recursos extraordinarios, sobre todo si son de carácter estructural o de amplitud nacional. Además, ha ordenado que esta agencia y toda agencia de ley de orden público estén disponibles a su antojo. Ha debilitado agencias acreditadores de las escuelas profesionales como aquellas bajo el umbral de la American Bar Association mediante decreto para hacer que estos programas no sean diversos, incluyentes o que no respondan a principios de equidad en género. Al presente, solo el Poder Judicial ha logrado paralizar algunas de estas acciones, al menos en la perspectiva que estamos hablando. Hasta hace unos días existían 125 órdenes de paralización, más de una por día o por año, como quieran verlo. Algunos asuntos están pendientes de forma preliminar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No sabemos lo que va a suceder en ese foro. Ahora bien, en ese contexto, y ya casi concluyendo, llama la atención las controversias relacionadas con la deportación de inmigrantes indocumentados. No deja de ser chocante, al menos para mí, aunque no sorpresivo, que el presidente de los Estados Unidos y sus agentes rechazan e incluso se burlan del significado e importancia del derecho a no ser privado de la libertad sin el debido proceso de ley, principio que viene desde la Carta Magna, que antecede incluso la Constitución de los Estados Unidos. Irónicamente, se trata del mismo derecho que invocó de forma continua el propio presidente en todas las acusaciones que enfrentó mientras era un candidato acusado. El propio Tribunal Supremo de Estados Unidos parece que comienza a indignarse sobre este asunto. Al menos lo percibo en 7 de sus componentes. Y menciono 7 porque a mi juicio hay 2 miembros del tribunal que no quieren apretarse la toga. Ojalá me equivoque. No importa cuántos paralelismos encontremos en la historia de los Estados Unidos, estamos ante una situación única, peligrosa
y crucial al Estado de Derecho constitucional y democrático y por ende a la independencia judicial. Termino citando unas expresiones de uno de los jueces más conocidos y mejores jueces en la historia del sistema judicial norteamericano. Y me refiero al juez Learned Hand, juez de circuito que nunca llegó al Supremo, expresadas en 1944 en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Esta reflexión también era una de las favoritas, la lectura de esa conferencia del juez Hand, del juez fallecido anoche, David Souter, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Dice Learned Hand, y cito para concluir: la libertad radica en el corazón de los hombres y mujeres. ¿Y cuál es esa libertad? ¿No es la libertad para hacer lo que querramos, de forma ruda y despiadada, sin control o brida alguna? La libertad así entendida es su propia negación, que llevará a su propia destrucción, sigo citando al juez Hand. Una sociedad que no examine y tome medidas para comprender el alcance de la verdadera libertad se convierte en una sociedad donde esta libertad está poseída solo por unos salvajes. Y cierro la cita. Gracias por su gentileza al escucharme. Muy bien. Gracias al profesor Ramos por su provocadora presentación. Y ahora vamos a comenzar con el conversatorio entre los distinguidos panelistas. Le explico cómo va a ser el formato. Cada panelista tendrá un primer turno de 5 minutos para ya sea reaccionar a la presentación del profesor Ramos o utilizarlo para discutir cualquier vertiente de este tema. Luego de esos 5 minutos vamos entonces a pasar a unas preguntas, 10 aproximadamente, y dependiendo, bueno, y espero y ciertamente tendremos tiempo para escuchar aquellas preguntas de ustedes que nos lleguen oportunamente. Me corresponde, antes de ese primer turno, presentar, aunque no requiere mucha presentación, pero voy a presentar a cada uno de estos 4 panelistas. Comienzo con el honorable Raúl M. Arias Marzuach, quien es actualmente juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El juez Arias Marzuach es miembro del American College of Trial Lawyers y es graduado del Boston College, la Escuela de Derecho en Ciudad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho y la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Nos acompaña también una de sus primeras presentaciones ya oficiales como juez asociado, el honorable Raúl A. Candelario López, quien es juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Fue asesor legal en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, fiscal auxiliar en el Departamento de Justicia y asesor en la Superintendencia del Capitolio, y ejerció la práctica privada en la abogacía y la notaría. En el 2019, Candelario López fue nombrado juez superior en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Nos acompaña también la honorable jueza Liana Fiol Mata, quien es catedrática distinguida de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y quien ha sido también profesora en todas las escuelas de Derecho de Puerto Rico. Es académica de número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, fue jueza y jueza administradora del Tribunal de Apelaciones, luego fue designada jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico y jueza presidente de dicho tribunal. Ha publicado múltiples trabajos en Puerto Rico y en los Estados Unidos, es egresada de la Ciudad de Puerto Rico y de la Universidad de Columbia. Finalmente, nuestra compañera claustral, la doctora Yanira Reyes Gil, quien es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde enseña Derecho Constitucional, Metodología en la Investigación, entre otras materias. Fue abogada de la Corporación de Servicios Legales, profesora y directora de la Procuraduría Estudiantil en la Universidad de Puerto Rico. Fundó la revista Clave de Estudios Críticos del Derecho, ha publicado varios artículos sobre los derechos humanos y derechos de las mujeres y es cofundadora del Instituto de Mujeres y Género y Derecho Intermujeres. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico y de Purdue University. Así es que vamos a comenzar en este primer turno con el honorable juez Arias Marzuach.
Bueno, pues buenas tardes. Agradezco la invitación de la Fundación Histórica del Tribunal Supremo de Puerto Rico a este evento. Mis comentarios versan sobre la independencia judicial en todos los tiempos, pues hablaré de lo que considero son principios básicos de la independencia judicial. Después de todo, soy uno de 2 panelistas que se llama Raúl y que es juez en funciones. Nada de lo que diré debe interpretarse como un comentario sobre casos pendientes en tribunal alguno en Puerto Rico o fuera de la isla. Y habrá algunos puntos de coincidencia en la exposición teórica del profesor Ramos y otros matices, con otros matices. Primero, la independencia judicial, coincido, es esencial al Estado de Derecho, así lo consignó Alexander Hamilton en el Federalista número 78. Para Hamilton, no hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes ejecutivo y legislativo. Los derechos constitucionales de la ciudadanía serían letra muerta sin la independencia judicial y sin la facultad de los tribunales de declarar leyes inconstitucionales, es decir, la facultad de revisión judicial. Según Hamilton, y cito, la independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una constitución limitada. Por constitución limitada entiendo la que contiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a la autoridad legislativa. Las limitaciones de esta índole solo pueden mantenerse en la práctica a través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Sin esto, todas las reservas que se hagan con respecto a determinados derechos o privilegios serán letra muerta. Como recordó recientemente el juez presidente Roberts, citando a su antecesor William Rehnquist, la Constitución protege la independencia judicial no para beneficiar a los jueces, sino para promover el Estado de Derecho. Segundo, si bien la independencia judicial requiere prudencia de las otras ramas de gobierno, también requiere prudencia de los jueces. La prudencia implica saber cuándo ejercer el poder judicial. Los jueces no poseen una patente de corso para abordar cualquier controversia. Los jueces deben cerciorarse de solo intervenir en casos y controversias justiciables. Y por casos y controversias justiciables me refiero a aquellos que cumplen una serie de requisitos cuyo fin es asegurar que la parte demandante tiene un interés que merece protección judicial, que el momento es adecuado para la intervención judicial y que el pleito no plantea una cuestión política en la cual los tribunales no deben intervenir. Estos son imperativos constitucionales porque el poder judicial es uno limitado, igual que el gobierno federal se supone que es un poder de poderes limitados y enumerados. Como dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2021, en una opinión que se llama TransUnion LLC versus Ramírez, ojalá tuviera un nombre más inspirador, pero hay que arar con los bueyes que se tienen, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, los tribunales federales no resuelven controversias hipotéticas o abstractas. Los tribunales federales no poseen una comisión itinerante para opinar públicamente sobre todas las cuestiones legales. Los tribunales federales no ejercen supervisión legal general de los poderes legislativo y ejecutivo ni de las entidades privadas. Y los tribunales federales no emiten opiniones consultivas. Pero, por otro lado, y habiendo hablado de estas limitaciones del Poder Judicial Federal, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico las comparte también, por lo menos en su jurisprudencia, la ha reconocido, aunque la Constitución de Puerto Rico no tiene el requisito de caso y controversia necesariamente expresamente. La judicatura también tiene la obligación de decidir los casos que están debidamente ante sí, aún en momentos cuando pudiese preferir evitar algunos. Y en ese sentido, pues me parecen acertadas las palabras de un juez retirado del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La independencia judicial no se confiere para que los jueces actúen a su antojo. La independencia judicial se confiere para que los jueces actúen conforme a su deber. La prudencia también implica que los jueces deben tomar en serio sus obligaciones éticas. La ética es un pilar de la independencia judicial, pues protege el prestigio del Poder Judicial y es ese prestigio la razón principal por la cual las otras ramas de gobierno y el público acatan las decisiones judiciales.
Como Hamilton recordó en el Federalista número 78, la rama judicial siempre va a ser la rama más débil, no tiene el poder de los ejércitos y no tiene el poder de la bolsa. Así que al final del día es un ejercicio de persuasión fundamentalmente y de tener el prestigio para que los pronunciamientos se acaten y respeten. Y por eso el canon 1 del Código de Conducta de los Jueces de Estados Unidos dispone que la deferencia a las sentencias y resoluciones de los tribunales depende de la confianza pública en la integridad o independencia de los jueces, Y la violación de este código disminuye la confianza pública en el Poder Judicial y daña nuestro sistema de gobierno. Por último, proteger la independencia judicial también es responsabilidad de la academia y las asociaciones profesionales. En cuanto a la academia, no hay duda que es necesario para el funcionamiento del sistema y mejoramiento del sistema de derecho que se evalúen, discutan y critiquen las decisiones de los tribunales. Como dijo el juez presidente Roberts en el informe de fin de año del 2024, al cual el profesor Ramos hizo alusión, el interés público en el trabajo de los tribunales resulta en un ente político mejor informado, a better informed polity, y una democracia más robusta. Pero no es menos cierto que la insatisfacción con los fundamentos y resultados de ciertas decisiones no debe dar paso a ataques personales injustificados contra los jueces o a la judicatura como institución. Y en cuanto a las asociaciones profesionales, estas deben ser consistentes en defender a los jueces de ataques personales injustificados, independientemente de quién los nombró, de si las decisiones que emiten son de su agrado o de dónde viene el ataque. De lo contrario, arriesgan su credibilidad. Después de todo, uno de los métodos de impugnación es la impugnación por omisión. Gracias por su gentil atención. Muy buenas tardes a todos. Me uno al saludo protocolar, en particular a los compañeros jueces asociados del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Torres, Roberto Feliberti Cintrón, Camil Rivera Pérez. Veo que vino una representación de jueces activos en el tribunal. Le agradecemos también su presencia. Bien, primero que nada, tengo que invocar el canon 24. Todas las expresiones que yo haga en el día de hoy no se deben interpretar como expresiones de la rama judicial, son a título personal. Y haciendo esa salvedad, me siento en la libertad de suscribir las expresiones de los que me han precedido, el profesor Ramos y el juez con quien comparto un hermoso nombre, el juez Raúl Arias Malsuach, que hoy estamos en mayoría. Agradezco a la Fundación, al licenciado Méndez, la invitación de participar en este foro y que nos dé la oportunidad de intercambiar impresiones en un diálogo franco, abierto, no solo con la comunidad jurídica, sino con el público en general. Reconozco en particular por la importancia y actualidad del tema escogido, la independencia judicial en estos momentos. Aún en tiempos de menos actividad sísmica que los actuales, no hay duda de que se trata de uno de los principios adjudicativos más importantes, sino el más. Como expresara la honorable Miriam Naveira Merli, en cuyo honor y nombre se ha bautizado esta actividad, este foro en el día de hoy, en ocasión de su juramento como la primera mujer en presidir nuestro Tribunal Supremo. La defensa inquebrantable de la independencia judicial es el cimiento de nuestra vida de libertad democrática. También nos explicó la jueza que mantener la imagen de una independencia jurídica es primordial para que el Poder Judicial continúe siendo recurso confiable para el pueblo en su búsqueda de la justicia. La forma en que la jueza articula su concepción sobre la importancia de proteger la independencia judicial emana de principios que ya han sido descritos aquí hoy. En nuestro sistema republicano de gobierno, con 3 ramas, con poderes limitados y opuestos, de los cuales Hamilton identificó a la judicial como la menos peligrosa,
me pregunto cuál consideraría la más peligrosa. Será siempre imposible evitar algún choque de poderes. Después de todo, como dije hace apenas unos días el juez presidente John Roberts en un evento en Buffalo, en Nueva York, el papel de la judicatura es decidir casos, pero en el curso de hacerlo debe también controlar y equilibrar los excesos del Congreso y del Ejecutivo. Está claro que en el diseño republicano de gobierno no se puede aspirar a una consistencia absolutamente armoniosa entre las ramas de poder. No es raro entonces que estén encontradas con cierta frecuencia. Estos intercambios son signos de una democracia viva. Lo que Hamilton tal vez no pudo prever fue el alcance que el agresivo e irracional disenso que hoy vemos podría tener sobre este diseño. El llamado de la protección de la independencia judicial cobra especial vigencia ante la variedad de casos que hemos visto en meses recientes que casi rayan en historias de terror. Ciertamente, la retórica excesivamente hostil y los cada vez más constantes ataques públicos están diseñados para amedrentar a la judicatura y presionarla a actuar al margen de un criterio independiente. Estamos todos llamados a combatir esto con estricto apego al derecho y sobre todo con disciplina. Dicho esto, desde mi perspectiva es posible identificar un mismo esquema detrás de cada intento de socavar la independencia judicial: la manipulación de la opinión pública, o al menos de un sector considerable de la población, con información difundida masivamente sin validación ni restricción a través de las redes sociales. Son incontables los mensajes de redes sociales atribuyendo a los jueces las nefastas pero imaginarias consecuencias de decisiones judiciales adversas a intereses particulares. Resulta imposible minimizar el efecto de las redes como herramienta para crear opinión pública adversa a la independencia judicial. Aunque el problema se ha magnificado en Estados Unidos, a nivel local no estamos ajenos a este tipo de ataques, que al menos de momento son de naturaleza algo distinta. En Puerto Rico ya ha habido casos en que se ataca la independencia judicial, en algunas instancias por la debilidad de quien venía llamado a ejercerla. Tal es el caso del juez Manuel Acevedo Hernández. Y para los que les guste o les agrada refrescar la memoria, se encuentra en el tomo 194 de PR, en la página 344. Esta mañana la juez Fiormata me indicaba que se inició como jueza presidenta con este asunto. Quien fue acusado y convicto por conspiración y soborno al solicitar y aceptar y recibir beneficios, favores y regalos a cambio de beneficiar a un acusado criminal. En esos casos se obtiene merecido castigo, pero en otros el ataque puede atribuirse directamente a la presión pública alimentada por la desinformación. En épocas recientes hemos visto juezas y jueces recibir amenazas de muerte por su manejo de un caso, y a otros enfrentar procesos disciplinarios no por haber faltado al principio de independencia judicial, sino como reacción a presiones públicas. De hecho, se han perdido buenos recursos en la rama judicial porque compañeros prefieren renunciar a continuar en ese proceso disciplinario. Aunque es un contexto un poco distinto, durante mi juramentación como juez asociado hace unas semanas, abordé un poco este tema. En esa ocasión expuse mi opinión de que la función judicial enfrenta a los jueces y juezas al escrutinio de lo que llamé forjadores de opinión pública, quienes comentan por las redes y otros medios sobre casos de alto interés público atendiéndose en los tribunales de la isla. Estos opinion makers, en esencia, adjudican culpas apelando a las emociones y no a los hechos, y a la prueba, y dependiendo del resultado, juzgan las decisiones de los jueces en abstracción casi total del expediente del caso. Como en Estados Unidos, una opinión pública desinformada fomenta el desdén a la independencia judicial.
y con ellas resultados no muy disímiles. En Estados Unidos, el arresto y procesamiento de jueces. En Puerto Rico, un cada vez más amplio clamor por acciones disciplinarias contra jueces y juezas que emitan fallos impopulares. Ninguno de estos resultados puede tener cabida en nuestro ordenamiento. Como resumió nuevamente la jueza Naveira Melli, en el caso de Inré Cruz Aponte, nuevamente para los estudiosos, está en el tomo 159 de PR, en la página 170. Y la cito: como norma general, los jueces y juezas no pueden ser sometidos a un procedimiento disciplinario por percibir erróneamente los hechos o el derecho aplicable a determinado caso. Esta inmunidad pretende conservar la independencia judicial fundamental a nuestro sistema de justicia. Añado yo que el mecanismo disponible para quien no esté conforme con una decisión judicial es la apelación, no la represión. Como vemos, aunque de momento se deben a circunstancias algo distintas, los ataques a la independencia judicial en Estados Unidos y Puerto Rico tienen raíces y resultados similares. Una advertencia es quizás procedente. Aunque no es tan abierta, una lucha de poderes en Puerto Rico a un paso está. Pregunto, ¿qué tiene de especial proteger a los tribunales? Se preguntan algunos, espero yo, fuera de la comunidad jurídica que nos acompaña hoy. ¿Por qué tanta defensa de un juez que puede que me resuelva a favor, pero también que lo haga en contra? Mi respuesta sería la siguiente: el objetivo no es proteger al juez, sino a la ciudadanía. Es un grave error conceptual pensar que la independencia judicial existe para que nadie intervenga con la determinación de un juez o una jueza. En realidad se trata del derecho que tiene todo ciudadano a que su caso se vea de manera imparcial y objetiva. En un sistema democrático, la independencia judicial es garantía de que independientemente de la capacidad económica, se atenderá su reclamo a través del juego limpio, sin ventajas indebidas para nadie. Dicho de otro modo, la independencia judicial no protege al juez o jueza, protege el derecho de los ciudadanos a una adjudicación imparcial de sus reclamos por una persona que no está sujeta a presiones externas. Convendría mantener esto en mente al determinar si vale la pena defender este principio. Quiero concluir haciendo un ejercicio interactivo. Creo que tengo unos voluntarios, unos estudiantes, que les voy a pedir que se acerquen al frente. Me dicen que estos estudiantes son miembros de oro de la fundación. ¿Eso es así, licenciado Méndez? ¿Donaron los $5 millones para hacer esta actividad? Creo que la licenciada Medina me corrige, lo que donaron fueron los muffins del cóctel. ¿Pueden pasar? Pues, ¿se pueden presentar los nombres completos? Buenas tardes, mi nombre es Samira Parrilla Medina. Buenas tardes, mi nombre es Valdemar Jensen Torres. Saludos, mi nombre es Daneshly Rodríguez Montañez. ¿De qué año, en qué año están? Segundo. Tercero. 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 Bueno, el decano Fontane me ha autorizado a graduarlos magna cum laude en esta tarde. ya son abogados. Y mis compañeros jueces asociados me han autorizado a que ya pueden ejercer, no tienen que revalidar. Wow. Ofertón. Y la pasada jueza presidente me ha autorizado a tomarles juramento como jueces en la tarde de hoy. Así que levanten la mano derecha, vamos a hacer un ejercicio para que escuchen el juramento que prestan todos los jueces en Puerto Rico y reflexionen sobre lo que es la independencia judicial a base de este juramento. Yo, digan su nombre. Yo, Valdemar. Yo, Samira Parrilla. Juro solemnemente Juro solemnemente que mantendré y defenderé que mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos de América la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución y las leyes del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior, contra todo enemigo interior y exterior, que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas
que asumo esta obligación libremente, que asumo esta obligación libremente, sin reserva mental ni propósito de evadirla, sin reserva mental ni propósito de evadirla, y de que desempeñaré bien y fielmente y de que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo de juez los deberes del cargo de juez que estoy próximo a ejercer. que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios. Así me ayude Dios. El juez Arias Marzual me acaba de indicar que va a haber reciprocidad en el juramento, así que son los primeros jueces que son jueces estatales y federales a la misma vez. Gracias. Pero Gracias. quería hacer este ejercicio. Vean el contenido de las palabras que contienen lo que es el principio fundamental de la independencia judicial. Y cuando lean el caso del juez Acevedo, podrán ver cómo fue violentada ese juramento. Gracias por haber participado. Gracias a usted, juez. Antes de retirarme, saben que este fin de semana en nuestra sociedad celebramos y festejamos a la madre puertorriqueña, así que quiero felicitar a todas las madres que nos acompañan y que pasen un feliz día con su familia en este fin de semana. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Les ruego que me excusen de volver a repetir el saludo protocolar, me uno a este, pero también les ruego que me excusen porque voy a saludar particularmente a algunas personas, mis compañeros, excompañeros del Tribunal Supremo y ahora también compañero Raúl Candelario y la jueza Camil. Y tengo que hacerlo, el decano de mi facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, donde continúo ejerciendo lo que empecé a ejercer casi cuando comencé a ser abogada. Bueno, que mucho hemos aprendido hoy, ¿verdad?, de la independencia judicial. Habrán visto que se repiten algunos temas, pero es que hay que recalcar en ellos. Tenemos que tenerlos muy presentes. Yo, por mi parte, voy a hablarles de la independencia judicial como un entendido, o lo que llaman también los que quieren sonar como, ¿verdad?, importantes, un constructo sociopolítico. Hemos escuchado, tanto aquí, lo oímos en los diversos medios de comunicación, comentarios sobre las expresiones del presidente Trump, de otros funcionarios de su administración, a favor del residenciamiento de los jueces como castigo por alguna decisión que no les favorece o con la cual no están de acuerdo, o también la alternativa de simplemente no cumplir con esas órdenes, como la que le ordenó al presidente facilitar el regreso del emigrante deportado y enviado a una cárcel salvadoreña. Ciertamente, estos discursos y críticas a los tribunales como institución deben alarmarlos, pero no porque sean algo nuevo. Todo lo contrario, ya hemos oído, el juez Raúl Arias citó de los Federalist Papers, y el agravio número 9 de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos era precisamente el trato desigual hacia los jueces de la colonia, pues los jueces ingleses servían mientras observaban buena conducta, mientras que el término de los jueces, los jueces coloniales estaba sujeto a la voluntad del rey. Reconociendo la necesidad de jueces que actuaran sin temer que sus decisiones afectaran sus ingresos o subsistencia, pues Alexander Hamilton dedicó una porción de sus Federalist Papers a los nombramientos vitalicios de los jueces y la estabilidad de sus sueldos para garantizar su independencia de criterio. Pues bien, en nuestro sistema de gobierno, y me arriesgo a repetir,
algunas de las cosas que se han dicho, al Poder Judicial se le asigna la función de velar que las acciones de los poderes que llamamos políticos se mantengan dentro del marco constitucional. ¿Y por qué se asigna esta función al Poder Judicial? Pues precisamente por lo que ya aquí se ha dicho, porque su poder es débil en cierto sentido, pero su poder proviene directamente del pueblo, de la estima del pueblo, del apoyo del pueblo, del valor que el pueblo asigna a la independencia de criterio de sus jueces. Por eso nos alarman los discursos cuyo único propósito es socavar la confianza del pueblo en la judicatura. El profesor Ramos dijo, esto es adrede. Esto no es como es un temper tantrum del presidente o varios temper tantrums del presidente. Esto es adrede para debilitar el sistema republicano de gobierno, para debilitar el Estado de Derecho. Se quiere con esto socavar la única base de poder que tiene la judicatura, porque mientras la judicatura tenga esos poderes, no se puede lograr la finalidad. Hay razones de sobra para preocuparnos por los ataques recientes a los tribunales, pero la historia nos enseña que realmente no son inusitados. La idea de que se podía destituir a un juez federal sin necesidad de residenciarlo, si el Congreso eliminaba la plaza que ocupaba, estuvo bajo discusión a lo largo del siglo XIX, hasta que en 1863, en plena guerra civil, el Congreso abolió el Tribunal de Circuito para el Distrito de Columbia y despidió a los jueces, a pesar de que supuestamente ellos debían servir mientras mantuvieran buena conducta. ¿Cuál era el objetivo del Congreso al eliminar el tribunal? Salir de los jueces. ¿Y por qué? Porque los consideraba simpatizantes de la Confederación. Y también durante la Guerra Civil el presidente Lincoln se negó a obedecer una orden judicial que concedía la petición de habeas corpus de otra persona que consideraban que era también simpatizante de la Confederación. Un siglo después, más o menos, los gobernantes de varios estados se negaron a obedecer las órdenes judiciales que les requerían acabar con el sistema de educación separada por raza. El presidente Eisenhower movilizó a la Guardia Nacional para obligar al gobernador de Arkansas a cumplir las órdenes judiciales. Ahora bien, Eisenhower no actuó hasta que era evidente que la seguridad de los niños estaba en juego y el clamor público pedía acción. Así que varias de las acciones que hoy nos chocan, que nos escandalizan, no siempre fueron motivo de escándalo. ¿Y qué fue lo que cambió? Cambiaron las reglas no escritas del juego político. La profesora Tara Lee Grove explica la fragilidad de la independencia judicial, señalando que depende no de leyes o disposiciones legales, sino de la existencia de acuerdos sociales y políticos, lo que ella llama conventions. Estas son reglas no escritas que surgen cuando los actores políticos acuerdan que ciertos comportamientos no son aceptables y que sería un error fundamental actuar de forma contraria a esos acuerdos. La independencia judicial es uno de esos acuerdos que podríamos llamar sociopolíticos. Por su naturaleza, necesita el aval del pueblo y solo es posible mientras el pueblo entienda la función de los tribunales y crea en la posibilidad real de una judicatura independiente. Muchos integrantes de los poderes políticos no entienden la relación entre el poder judicial y el pueblo. No aceptan la validez, la legitimidad política que surge de esta relación. Por el contrario, insisten en que al ser electos ellos, los de los poderes políticos, por el pueblo, son ellos y solamente ellos quienes tienen legitimidad para determinar el rumbo del país.
El presidente Trump lo ha dicho de varias maneras. Ha categorizado las decisiones en su contra por distintos tribunales federales como una toma de poder, un judicial coup, por funcionarios que, contrario a él, no son electos por el pueblo. Por ejemplo, al pedir el residenciamiento del juez James E. Boasberg por detener los vuelos que eran parte del plan del presidente acelerado de deportación de inmigrantes, Trump exclamó, "He didn't win anything. I'm just doing what the voters wanted me to do." Es decir, ese juez nunca ha ganado una elección. Yo soy el que estoy haciendo lo que los votantes quisieron que hiciera. Para Trump, este juez, como todos los que decidieron en su contra, era, y cito, un unelected troublemaker. Bueno, la independencia judicial, yo les dije que iba a hablar de la independencia judicial como un constructor, es que voy. La independencia judicial es un constructo, una construcción intelectual, política, cuyo propósito es asegurar el balance entre los poderes políticos, el balance que permite la sobrevivencia de nuestro sistema de gobierno. Su contenido específico depende de lo que el pueblo entienda que es indispensable para que los tribunales puedan cumplir ese propósito. Más aún depende de que el pueblo quiera que se conserve ese balance, que no entregue todo el poder a uno de los componentes del gobierno o prescinda totalmente del sistema republicano de gobierno, que no escoja la tiranía. Depende de eso. Creo que el Poder Judicial de los Estados Unidos ya se ha dado cuenta de esto. Se trata de una lucha política, no meramente legal. No estoy hablando político partidista, política. A los que nos hemos criado prácticamente en el campo jurídico, nos cuesta aceptar esto. Recientemente nos visitó la jueza asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson, y reconoció, en palabras que la prensa citó, que los ataques a la independencia judicial no se dan al azar. Cito en traducción, parecen diseñados para intimidar a aquellos de nosotros que desempeñamos esta función crítica. Y además, continúo la cita, las amenazas y el acoso son ataques contra nuestra democracia. Por eso el juez presidente, como señaló el juez Arias, dedicó su informe del 2024 a la independencia judicial, particularmente a la cooperación de las ramas políticas del gobierno y a la preservación de la confianza pública en la rama judicial. Y hace apenas unos días el juez Roberts volvió a referirse a la función judicial de detener a las ramas políticas cuando traspasan los límites constitucionales. Sin duda, los miembros del Tribunal Supremo Federal están esforzándose, no son los únicos, la jueza Jackson y el juez Roberts, quienes han aprovechado oportunidades que se les dan, invitaciones a dirigirse a entidades públicas, a entidades académicas, a conferencias judiciales. Están esforzándose, como dije, en lograr el favor y apoyo de los ciudadanos en el campo de la opinión pública. Algo que asociamos más con las ramas propiamente políticas. No es el campo de las normas y los conceptos jurídicos, pero por la naturaleza de lo que está en juego, nada menos que los entendidos sociopolíticos sobre la independencia judicial. Ese es el campo en el cual los juristas, abogados y abogadas tenemos que dar la batalla. Muchas gracias. Buenas tardes
Me uno al saludo protocolar, pero quiero saludar particularmente a mis compañeros y compañeras de esta facultad y a mis estudiantes, los actuales y los de siempre. Bienvenidas. El año 2016 fue catalogado por muchos medios como el año de la posverdad. Esto se refiere a una estrategia mediante la cual los hechos objetivos son menos influyentes que la apelación a las emociones y las creencias personales. Se dice que vivimos en la hiperrealidad informativa, donde la verdad es un campo de batalla y la realidad puede ser manipulada o suplantada por narrativas construidas que mezclan hechos, emociones y mentiras. Esto llega no solo a negar la ciencia y la historia, sino incluso hemos visto recientemente también el derecho. De esta forma, gobernantes reinterpretan y niegan disposiciones constitucionales, legales y de política pública. Es como una reconfiguración de las normas básicas de la Constitución, del poder, de lo legítimo. Y así de momento nos obliga a pensarlo todo y replantearnos lo básico. Asuntos que entendíamos ya superados y consensos, como por ejemplo que el Estado de Derecho es un requisito de la democracia, que la democracia es una meta deseable, para lo cual la independencia judicial es un elemento fundamental. Y siendo ese el llamado de este conversatorio, me uno a los distinguidos y distinguidas ponentes que me precedieron, con la esperanza de añadir alguno que otro elemento que con suerte no haya sido discutido antes. Difícil. La presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un discurso en el 2023 se refirió a la independencia judicial no solo como un ingrediente fundamental para el diseño constitucional estructural, sino como derecho humano, que en última instancia existe y es necesario para proteger los derechos individuales. Decir que la independencia judicial es un requisito básico de la democracia puede querer decir también lo contrario, es decir, que los obstáculos a la independencia judicial son característicos de regímenes autoritarios. En estos, la independencia judicial se encuentra gravemente comprometida, siendo a menudo una víctima más de la concentración de poder en el gobierno. Muchas personas pensarán en la limitación a la independencia judicial como manifestaciones extremas que ocurren en otros lares. Y cuando la piensan, se imaginan situaciones extraordinarias como las agresiones físicas, los arrestos, las destituciones de jueces. Y aunque esas definitivamente son manifestaciones, hay otras más sutiles y que por ello pueden pasar desapercibidas, ser toleradas o normalizadas. Como por ejemplo el control político sobre los tribunales mediante el control de los nombramientos, la promoción o incluso la destitución, la persecución, acoso o encarcelamiento a jueces que no se alinean con el gobierno o que dictan sentencias que no le convienen, la manipulación de las leyes y los procedimientos judiciales para evitar la rendición de cuentas o para perseguir a opositores políticos. En sistemas autoritarios, el derecho se usa a menudo como herramienta política que legitima la erosión de la democracia y, en última instancia, la violación de los derechos humanos. Estos no son solo cuentos de horror. Tenemos ejemplos históricos que demuestran cómo la erosión de estas ideas básicas de la democracia se pueden ir deteriorando gradualmente. Pero hay señales. Por ejemplo, juristas argentinos Volaski y Gargalera, por ejemplo, en su investigación sobre el rol de los tribunales en la dictadura argentina, describen un proceso de ataque directo, pero subsiguiente aceptación y sometimiento de los tribunales al poder ejecutivo autoritario, destitución de jueces, cambios de leyes y decretos presidenciales, orden de lealtad,
que se manifestó en la denegación sistemática de habeas corpus, la validación de las normas represivas y el apercibimiento o destitución de jueces inferiores que concedían algún remedio a las víctimas. En el caso argentino, como en otros, los cambios en el ordenamiento jurídico se justificaron con el estado de excepción, la emergencia, el reto a la seguridad, el miedo, el odio. En Chile, las investigaciones de los documentos secretos de la DINA y de las comisiones de la verdad revelan intervenciones directas para impedir que los tribunales investigaran y procesaran los casos de habeas corpus que se iban presentando para cuestionar la legalidad de las detenciones y desapariciones. En el caso chileno, los tribunales se escudaron detrás de una supuesta neutralidad que les impedía resolver las controversias con referencia a valores superiores o distintos de las leyes y normas que sustentaban el sistema. Las semejanzas con lo que está pasando en estos días realmente son muchas. ¿Qué requiere esto de los jueces y de las juezas? Pues requiere responder a criterios superiores incluso de las leyes o de las formas que se interpretan las leyes, valores como la dignidad, los derechos humanos y la justicia. Requiere acción y requiere valentía. No sucumbir ante reinterpretaciones jurídicas del poderoso, para que no les pase como a los jueces chilenos que han tenido que pedir disculpas públicas por sus omisiones durante la dictadura de Pinochet, quienes admitieron que incurrieron en acciones y omisiones impropias de su función al haberse negado a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. Y ya, como han dicho mis compañeros y compañeras, hemos visto algunas respuestas de jueces, como la jueza Brown Jackson, el juez Roberts y la jueza Sotomayor, quien afirmó en los pasados días que el Estado de Derecho no consiste solo en cumplir las leyes escritas y la Constitución, sino en un compromiso más amplio de la sociedad de acatar ciertas normas que son fundamentales para nuestra existencia. De hecho, en estos días también, me parece que ayer, llamó a los jueces y dijo, they need to stand up. Termino recordando una cita de un procesalista uruguayo, Eduardo Couture, que dijo, el día que los jueces tienen miedo, ni un ciudadano, ni un solo ciudadano puede reposar tranquilo. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con el conversatorio como tal. Tengo que advertirle a los panelistas que producción me ha señalado que tenemos que ser bien puntuales con el tiempo. Son como 12 a 13 preguntas. Estamos hablando de 1 minuto, 1 minuto y medio por respuesta. Vamos a comenzar con... Bueno, yo sigo órdenes. Yo cobraba por hora. Bueno, jueza Fiol Mata. ¿Qué rol tiene el Congreso para atender las preocupaciones relacionadas con los conflictos existentes entre el presidente y la rama judicial en estos momentos? Bueno, yo diría que tiene un rol de ejercer sus funciones, no ceder a la tentación que partidista sería básicamente de pasar lo que sea que la administración someta, sino someterle eso. Valga la repetición, someter los proyectos, las ideas que se someten al Congreso a un verdadero proceso analítico y saber que su función no es ser lo que llaman rubber stamp, ¿verdad? De lo que el gobierno ejecutivo, la rama ejecutiva les requiera. Juez Candelario, hace poco un profesor, yo lo escuché decir en un espacio como este, in this country, refiriéndose a Estados Unidos, we don't arrest judges for doing their job.
Se refiere evidentemente al arresto del juez en el estado de Wisconsin, que de alguna manera trató, para mantener la solemnidad de la audiencia, no permitir que unos agentes de ICE arrestaran a un acusado que iba a ser deportado. Su reacción a esa expresión de ese profesor. Bueno, como dijimos en el mensaje, la inconformidad con determinaciones judiciales se atiende mediante procesos apelativos. Cualquier desviación de eso es una anomalía que no se debe permitir y debe ser censurada, obviamente. Muy bien. Me circunscribí al minutito. No, pero puedes elaborar un poco. No va a ser arrestado, no se preocupe. Sino... Y invito, siempre pueden añadir algo muy puntual, alguna de las preguntas de algunos de los panelistas. De lo contrario, continúo con la tercera pregunta, al juez Arias Marzuach. ¿Cuál debe ser el rol de las asociaciones profesionales? Y pienso yo que nos referimos particularmente a los roles de asociaciones profesionales de abogados y abogadas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico o internacionalmente. ¿Cuál debe ser su rol en defensa de la independencia judicial? Bueno, pues yo pienso que las asociaciones profesionales generales, ¿verdad?, las que aspiran a representar a la profesión en su totalidad y que no están organizadas por afinidad o interés de un tema particular, pues tienen una obligación de defender vigorosamente la independencia judicial, independientemente, como dije, del punto de vista de la decisión que puede estar en el ojo del huracán. De hecho, en Puerto Rico es bastante claro, los cánones de ética tienen una obligación de los abogados de defender a los jueces de ataques injustificados, y las asociaciones profesionales pues lo que hacen es magnificar en esos escenarios pues el sentir de su matrícula, ¿no? Bien, ¿algún comentario puntual? Bien. Profesora Yanira Reyes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrá que resolver la validez constitucional de muchas órdenes ejecutivas, así como las ejecutorias de algunos funcionarios adscritos a la rama judicial. ¿Considera que la composición de los jueces y juezas del Tribunal Supremo está muy fraccionado o dividido sobre este tema, o puede anticiparte una decisión con relativa mayoría? Eso es bien difícil de contestar. Ciertamente esa contestación, esa evaluación de las posibles actuaciones del Tribunal Supremo tienen que ver con la posibilidad de que los jueces y juezas decidan con objetividad, ¿verdad? Y ese asunto de la objetividad se ha criticado en muchos espacios, que en realidad los jueces y juezas pues no pueden simplemente desligarse de sus posicionamientos políticos, ideológicos, y ciertamente el proceso de nombramiento en nuestro país y en los Estados Unidos es un proceso político, contrario a lo que puede ser en términos de carrera judicial. Sin embargo, aún dicho eso, me parece que es posible que el Tribunal Supremo pueda llegar a tener algunos acuerdos particularmente para proteger la legitimidad del propio tribunal. En ese sentido, quizás el asunto de la institucionalidad del tribunal y del Estado de Derecho pueda pesar más que sus posiciones ideológicas particulares. Bien. Una pregunta de seguimiento, es que Carlos Ramos dijo en su presentación algo muy interesante, eso que es pertinente esta pregunta. Él habló de que hay dos jueces que él descartó, que obviamente no percibe que va a haber una gran objetividad en cualquier controversia de esta naturaleza. Carlos es prudente, yo no lo soy, yo sé que él se refería a Alito y a Thomas, ¿verdad? Pero ¿comparte la profesora esa percepción del profesor Ramos? Sí, y no solamente en esta circunstancia, ya hemos visto en algunos momentos que hay otros jueces, que incluso jueces nombrados por presidentes republicanos y por este presidente, el presidente Trump, han tomado decisiones que parecen decisiones institucionales, más allá de validar las posiciones del gobierno. Y me parece, bueno, eso también ha pasado del otro lado, ¿verdad? Así que yo creo que sí, que hay una esperanza en algunos jueces que tomen unas decisiones
no necesariamente para respetar en lo que yo decía, ¿verdad? Que puedan respetar principios mayores más importantes a mi entender que la propia constitución del país y las leyes del país, sino que respondan a principios de derechos humanos, pero quizás puedan responder a la institucionalidad y la legitimidad del tribunal y respetar el precedente. Juez Candelario, usted habló de las presiones externas y esta pregunta tiene que ver precisamente con su preocupación. Vivimos en la época de las redes sociales, particularmente un presidente que las utiliza de manera sustancial. ¿Esta realidad de alguna manera abona a la crisis o al problema existente entre la rama ejecutiva y la rama judicial? Incrementa la presión porque estas personas, más allá del puesto que ocupan, tienen una cantidad sustancial de seguidores que siguen como si fuera un culto los predicamentos que ellos publican. Y entonces hay personas que no tienen los controles. Por eso, como yo decía en el mensaje, hemos tenido jueces que han recibido amenazas de muerte. Y el fundamento y el origen surge de la información que es equivocada que se publica en estas redes. Y eso sí que es bien preocupante. Estamos en una época que además de las redes sociales, también tenemos medios de comunicación masiva que se hacen eco y muchas veces originan su artículo periodístico de un comentario o de una publicación en la red social. Abrigo una luz de esperanza de que he visto cada día más periodistas estudiando Derecho. Sí. Cuando yo comencé en esta profesión no existía nada de eso. Los medios de comunicación destacaban un periodista en el tribunal y de ahí era que surgían las noticias de justicia. Hoy en día eso ha cambiado sustancialmente. Ya eso ni existe, ya usted no ve un periodista allí fijo. Se ha hecho un adelanto en la rama judicial de permitir la transmisión de ciertas vistas. Creo que por ahí hay un aire de esperanza sustancial y grande, porque entonces los ciudadanos... ok, gracias. que estaba comentando de la transmisión de las vistas, porque es un elemento que está permitiendo que el ciudadano directamente tenga acceso al evento dentro del tribunal y forme su propio juicio y no a base de la influencia que pueda recibir de los medios. Las cosas van a seguir avanzando y vendrán cosas nuevas, pero el reto más grande que tenemos actualmente son las redes sociales. Yanira, ¿quieres puntualizar algo? Sí, era sobre el asunto de que dijo el juez, de que hay veces que las personas siguen a estos posts, ¿verdad?, en las redes sociales como si fuera un culto. Y eso es parte, una noticia que vi, un reportaje que vi, fue lo que me provocó el principio de mi ponencia. Y es que recientemente vi en un canal de estos de televisión norteamericano que estaban haciéndole unas preguntas a unas personas y le decían, pero ¿usted no cree que el presidente está actuando como un dictador? Y las personas contestaban, yo quiero un dictador. Decían, si ese dictador va a hacer lo que yo quiera, yo quiero un dictador. Entonces resulta que todas estas cosas que hemos estado hablando de la importancia de la democracia, del Estado de Derecho, pues llegan a un segundo plano cuando la gente dice yo quiero un dictador. Da miedo realmente. Jueza Fiol, usted tiene la pregunta más difícil, en mi opinión. Pero bueno, no todo el mundo ha sido juez presidenta, ¿no? Por lo menos en este panel. ¿Qué puede anticiparse en cuanto a la ejecución de una orden o de una determinación de desacato de la rama judicial en contra del presidente o de un funcionario de su gabinete? Los alguaciles podrán diligenciar las mismas. ¿La rama ejecutiva las acatará? Bueno, vamos a asumir que se pueda diligenciar eso, pero el acatarlo no estoy segura. No estoy segura de, aunque el presidente ha estado echando un poquito para atrás, no sé si ustedes se han dado cuenta.
ha dicho cosas como, bueno, saldrá una orden y tendremos que cumplirla, qué remedio. Ha hecho ese tipo de comentarios recientemente, pero puede muy bien decir no voy a cumplir, y ahí entonces ahí sí que tenemos, ¿verdad?, la confrontación entre las dos ramas de gobierno, y yo no sé qué puede pasar. Bueno, en esa misma dirección, profesora Reyes, vamos a suponer que el Ejecutivo no acate esas órdenes. ¿Qué efecto tendrá ese modelaje del Ejecutivo en relación a los otros ciudadanos? ¿Harán lo mismo? Sí, bueno, parte de lo que decía la jueza Fiola en su ponencia era que mucho del trabajo y de la judicatura depende de su valor político, de su legitimidad en la sociedad. En la medida en que los tribunales pierdan esa legitimidad, que ya vea que el Ejecutivo, otra rama de gobierno, no obedece al tribunal, eso necesariamente puede afectar la posibilidad de que otras personas también entiendan que no tienen que obedecer los dictámenes del tribunal. Pero peor aún, me parece a mí, es que ya los tribunales no sean ese foro de remedio, ese foro donde pueda la gente esperar que pueda buscar remedio ante los desmanes del poder, ante las violaciones de derechos humanos. Así que además del asunto de que pierda legitimidad y que la gente deje de acatar sus órdenes, me parece que lo más terrible sería que ya los tribunales la gente por perder la confianza en el tribunal ya no fuera ese el foro para buscar remedio. Bien. Ahora vamos a las preguntas que ustedes han suscrito. Y hay preguntas muy variadas. Yo tengo la impresión de que esta pregunta ni el juez Arias ni el juez Candelario deben responder esta pregunta, pero si lo quieren hacer en confianza. Una de las acciones legislativas en este momento… ¿Tenemos que salirnos del salón ahora? No. Una de las acciones legislativas en este momento es un proyecto de ley para limitar la facultad de emitir injunctions nacionales a los tribunales, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de tal facultad para preservar la independencia judicial? O sea, la potestad de poder emitir esos injunctions nacionales, como ha pasado en algunos casos por jueces del distrito. Sí, están tratando de limitar el alcance de la jurisdicción de los tribunales al caso particular que se le ha presentado y a la jurisdicción que se le ha asignado. Bueno, eso es terrible, digo, no es que en todo caso tenga que ejercerse, ¿verdad?, emitirse una injunction de alcance nacional, pero si el caso lo amerita, debe poderse hacer. Lo que están proponiendo entonces ir corte a corte, tribunal a tribunal, eso es un desgaste, eso va a no permitirá que haya un verdadero remedio. Juez Candelario, esta pregunta estoy seguro que le va a gustar porque usted un poco habló de este tema y pienso que no hay ningún problema con que la pueda contestar a esta. ¿Cuál es su opinión sobre el auge que ha tomado la práctica de transmitir casos por televisión? ¿Cree que es un gran paso hacia ampliar el acceso público o coloca la rama judicial en una posición vulnerable ante el populismo? Dice la pregunta. Bueno, hay dos vertientes, obviamente la vertiente conservadora, y es la que ha seguido más el Foro Federal, es el Foro Federal estaba indicando, ¿verdad?, que ha seguido la tendiente más conservadora de no permitir, inclusive todos sabemos, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo Federal lo único que autoriza es la transmisión del audio. En el foro local se ha seguido la tendencia de autorizar la transmisión total con una salvaguarda donde, ¿verdad?, pues el juez tiene la discreción de autorizar o no autorizar que se vea su imagen. La mayoría de los compañeros jueces que se ha transmitido esas vistas ejercen su derecho a que su imagen no salga, pero el público sí puede ver el proceso y puede observar los testigos en igualdad de condiciones que los que están en el salón de justicia. Esa tendencia, yo entiendo, como indiqué ahorita, que permite
que las personas directamente hagan su propio juicio valorativo de qué fue lo que ocurrió en el tribunal y no depender del filtro que personas particulares con sus propios intereses puedan transmitirles, lo cual en ocasiones, yo diría más que menos, exacerban el ánimo de la ciudadanía en general, y por eso es bien común, ¿verdad?, en la comunidad jurídica hacer la expresión de dónde salió eso, solo fue lo que pasó en sala. Así que me parece que, como dije ahorita, que vamos por el camino correcto, como todos. Ya llevamos unos añitos con este plan, vamos a decirle plan piloto, y entiendo que con unos ajustes y con el tiempo y como trial and error, se va a ir mejorando y va a ser mucho más efectivo para nuestra sociedad. ¿Alguien de ustedes quiere ampliar? ¿No? Pues Arias, creo que esta pregunta la puede responder si entiende que no, en confianza. Es una crítica al proceso de selección de jueces a nivel federal. Bueno, y el que es el mismo de Puerto Rico. Pregunta obligada. ¿Cómo se puede proteger la independencia judicial cuando el proceso de nombramiento de los jueces está basado y controlado, dice la pregunta, por intereses y políticas representadas por los distintos partidos políticos? Bueno, yo creo que al final del día lo importante es la integridad, la fibra moral de los candidatos. Los partidos políticos reflejan intereses en la sociedad y obviamente van a querer tener alguna voz en el nombramiento de los jueces, pero una vez una persona asume el juramento, toma el juramento que el juez Candelario le tomó a los estudiantes, pues los intereses partidistas tienen que cesar. Y de hecho, pues esto me trae a mí una cosa que quería decir. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que llaman los politólogos el modelo attitudinal, que es pensar que los jueces apelativos, y esto aplica también a los jueces de instancia, son unos meros políticos con toga. Como si el derecho no fuera una disciplina que tiene sus propias reglas, su propio peso, y entonces pues nada, pues si a fulano lo nombró el presidente que a usted no le guste, va a decir de tal forma, o si lo nombró el que a usted le agrada, siempre va a decir de tal forma. Hay que resistir eso. O sea, el realismo jurídico como teoría, como muchas otras teorías, tiene algún valor, pero sería un error craso pensar que los jueces son políticos con toga, sobre todo los jueces apelativos en tribunales de última instancia, que al final del día les toca decidir las controversias de mayor impacto político y social y económico. Así que ojo con decir, no es bueno que el proceso sea político en su origen. Luego de eso, obviamente, el que se crea que le debe alguna lealtad al partido que lo nombró, bueno, pues en verdad debería cambiar de oficio y volver a hacer lo que hacía antes de prestar el juramento. La penúltima pregunta que tengo acá es una pregunta un poco retórica, un poco tenía que ver con lo que lo que expuso la profesora Fiol. ¿Qué antídoto nos queda? ¿Qué antídoto cuando el Ejecutivo ignora los dictámenes judiciales? ¿Cómo los hacemos valer? Como que me están tocando estas preguntitas que no tienen respuesta. ¿Ah? O sea, ¿a dónde voy a ir para obligar al Ejecutivo? Vamos a ver, lo primero es saber de qué es lo que es la orden, qué es lo que se le está ordenando. O sea, no podemos hablar en forma tan general. Lo segundo, no sé. Es muy difícil decir qué vamos a hacer. Vamos a decirle, mandar a la policía para que los arreste por incumplimiento de la orden judicial, pero si el jefe de la policía es el Ejecutivo. O sea, son situaciones a las cuales no debemos llegar. Eso es lo importante, gente. No podemos llegar a esas situaciones. Hay que elegir gente que no nos van a llevar por ese camino.
Y entonces, pues podemos, entonces, hay que apoyar a la rama judicial en su empeño de ser independiente. Hay que nombrar jueces, como dijo el juez Arias, jueces que sepan que son jueces y sepan que, aunque el proceso de nombramiento, por razón de nuestra Constitución y porque nuestra Constitución utiliza el sistema norteamericano, sí, el proceso es un proceso político en el sentido de que son las ramas políticas quienes nombran. El gobernador o presidente designa, nomina, el Senado confirma o no confirma. Sí, pero yo creo que podemos elegir gente que respeten al tribunal y que busquen, sí, dentro de su gente, porque eso va a pasar, las personas más cualificadas, las personas que son capaces de ponerse la toga y dejar atrás las afiliaciones políticas o por lo menos las respuestas político-partidistas, que es lo que queremos, que van a tener una filosofía particular, eso no hay Dios quien se lo quite, que van a tener una ideología particular, pues mire, son bastante mayorcitos cuando llegan a estos tribunales apelativos y han pensado mucho sobre las cosas y tienen su propia perspectiva, y eso tampoco hay que pensar en quitarlo. Quizás al interior un compañero o una compañera jueza puede sentarse a dialogar y tratar de decirle, mira, ¿por qué no piensas mejor en esta otra manera de ver las cosas? Y quizás se logre algún cambio, pero lo importante no es eso. Lo importante es a quién vamos a elegir, a quiénes elegimos. No porque sean rojos, azules, o allá lo miran al revés y yo me confundo muchísimo. Los que son rojos yo pienso que deben ser azules, y los que son azules son los rojos. Y yo nunca sé qué es lo que está pasando. Cuando lo ponen en las plataformas, en las cosas esas de CNN, que lo ponen con colores, yo digo, ¿pero qué? Dime, no me ponga esos colores. Pero eso es lo importante. Elegir aquí o allá a las personas que respete la rama judicial y que busque el mejor talento. Yanira, pienso que quieres expresarte. Sí, hay un momento histórico en que esto pasó. Hubo un caso que decidió el juez Marshall contra un estado, contra Georgia, en el caso de Worcester, y el gobernador de Georgia dijo, yo no voy a acatar esta decisión, y de hecho el caso, Andrew Jackson era el presidente, y dicen que esto es una frase de él, no se sabe si realmente es de él, pero dicen que él dijo, Marshall tomó la decisión and now let him enforce it, ¿verdad? Así que hay una cuestión que crea esa crisis constitucional. Pero más allá de esos asuntos bien extremos y dramáticos, lo cierto es que en muchas ocasiones hay partes del Ejecutivo que no llegan hasta el presidente, partes del Ejecutivo que no obedecen órdenes de los tribunales, y los tribunales toman medidas en contra de esos ejecutivos, como por ejemplo en el caso de educación especial en Puerto Rico, que se le pone multas todo el tiempo al gobierno porque no obedecen o no cumplen como deberían cumplir. Y de esa misma forma han habido casos en estos momentos en los cuales jueces de Tribunal Federal le han impuesto órdenes, le han dado órdenes directas a miembros del Ejecutivo. Así que yo pienso que más allá de llegar hasta el asunto de que Trump finalmente se niegue a obedecer una decisión del Tribunal Supremo, se pueden dar y se dan situaciones intermedias en las cuales en efecto los tribunales le imponen multas o desacato, incluso criminal, desacato civil y criminal a miembros del Ejecutivo que no obedecen las órdenes. Que eso no se pueda hacer ya finalmente contra el presidente, pues veremos, porque a la vez entonces también el tribunal le permitió inmunidad absoluta, así que veremos cómo se da ese juego si llega hasta ese nivel. Bien, me queda la última pregunta que la hago extensiva a los cuatro, ¿okay? En el orden que ustedes quieran. Es una pregunta valiente tomando en consideración que esta actividad la auspicia la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y la voy un poco a achicar. Básicamente es una crítica al no al lugar, y cómo una decisión al no al lugar
afecta la independencia judicial? Entiendo, a base de la pregunta, en la medida en que no hay una explicación para ese no al lugar. Habiendo la puerta quizás a inferencias, entonces, ¿cuál fue los fundamentos para ese no al lugar? Es decir, básicamente, si el no al lugar de alguna manera abona o debilita en este caso la independencia judicial. Bueno, esto es algo que se ha discutido mucho. Fue sobre todo antes de crearse el Tribunal de Apelaciones, cuando el Tribunal Supremo pues sí emitía muchos no lugares y en casos civiles y los abogados pues no sabían y obviamente las partes que representaban pues tampoco sabían por qué, por lo menos eso le decían a sus clientes. Vamos a aceptarlo por ahora. ¿Por qué el tribunal no había aceptado ver el caso? Pero por eso se creó el Tribunal de Apelaciones. Y el Tribunal de Apelaciones tiene la obligación de resolver mediante sentencia que explique, con fundamentos, ¿verdad?, su determinación. Y son 3 jueces, ya son 3 jueces velando a un juez, examinando lo que decidió un juez. Ya cuando llega el Tribunal Supremo pues tiene otros objetivos, otras funciones. La función de pautar el derecho, por ejemplo, lo lleva a mirar la decisión y decir, bueno, esto realmente el apelativo pues resolvió bien, así que no ha lugar. Y déjame entonces, en vez de ese, coger este otro caso donde o no resolvió bien, según el criterio del tribunal, o hay materia para emitir una opinión que guíe, que paute el derecho, que guíe a los abogados, las abogadas y los ciudadanos en el futuro. Así que esta idea de que los no al lugar son indicios de que no hay, no sé qué, transparencia, algún modo de independencia relacionado con independencia judicial. Yo no estoy de acuerdo, sobre todo ahora. Que le caiga a uno como un petardo, ya eso es otra cosa. También tienen la oportunidad de pedir reconsideración y la reconsideración es ante todos los jueces restantes porque va por los 2 paneles adicionales que no vieron el caso originalmente. Y si ustedes creen que el tribunal no resuelve esas reconsideraciones o que meramente dice, ay, ¿para qué voy a mirar esto si esto ya fue no al lugar por el panel tal? No, eso no funciona así. Así que pues hay oportunidad. Cuando le llega ese segundo no al lugar y le dicen aténgase, que cae aún peor, pues es que el tribunal examinó el caso y decidió que, dadas sus funciones, dado el propósito del foro de última instancia, no tiene que entrar en el caso. Jueces. Yanira. Vamos a ver cómo contestamos esto sin violar el canon. Primero que nada, a nivel de primera instancia, es bastante común y usual que los jueces hacen expresión de la determinación. Las famosas resoluciones explican por qué determinó el no lugar. Es bien raro que yo recuerde así de casos que se vaya simplemente con no al lugar y no haya una explicación a nivel de instancia. Fast forward al Supremo, como suscribo las expresiones de la compañera Fiormata, contrario a la percepción general que pueda existir, las reconsideraciones se estudian, se leen, se evalúan en los méritos y muchas veces, obviamente, el arte del abogado que escribe mueve voluntades. Así que, como usted escribe, la sustancia con la que usted lo solicita, recuerde, como dijo la jueza, pasa a otro panel. Son 3 mentes frescas diferentes que van a volver a pasar juicio sobre ese asunto. Así que mi invitación es que evalúe bien lo que está presentando y crea y tenga fe de que su escrito se va a leer
Y si no movió la voluntad de los otros 3 jueces, como dijo la juez, aténgase. No, todavía no, tiene otro chance. Pueden, ahora, si el tercer panel le dice, aténgase, pues aténgase. Juez Arias. Bueno, yo lo primero es que soy juez de instancia, así que no sé si en verdad debería estar en este baile, pero lo que dice la juez Fiol es muy sensato. La función del Tribunal Supremo de Puerto Rico no es corregir errores, es pautar el derecho puertorriqueño donde requiere aclaración y ya las partes han tenido el beneficio de un tribunal apelativo intermedio que se tiene que justificar. Profesora Reyes. Pues yo voy a poner la perspectiva del otro lado, de lo que no es jueza. Yo pienso que, bueno, yo diría ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no explicar el no al lugar? Y sobre todo hay asuntos en particular que personas que están buscando cambiar el derecho o buscando que el Tribunal Supremo se manifieste y se exprese sobre un asunto medular, sobre asuntos que son importantes, sobre asuntos noveles, nunca llegan. Y eso tiene que ver también con un asunto de acceso a la justicia. Así que yo diría, de nuevo, ¿por qué no? ¿Por qué no explicar la razón, la motivación para no aceptar, para no tomar una decisión en un caso en particular? Bueno, antes de pasar el batón de vuelta al amigo Néstor, por favor, un fuerte aplauso a los miembros del panel. La verdad que muchas gracias a este excelente panel y el excelente conferenciante, profesor, amigo. No soy parte del panel, pero soy testigo, y aquí hay unos compañeros que están conmigo en ese caso, que el Tribunal Supremo cambió de opinión en su mayoría en una segunda reconsideración. Así que sí, se las leen. Ese es mi testimonio. Gracias a todos ustedes por venir. Gracias a los panelistas, gracias al señor decano por ser anfitrión, por excelente moderador como siempre. Una especial gracias a los amigos de la Fundación, que son aquellos que nos respaldan y apoyan, el bufete de Macondo Valdés, mi amigo Arturo, gracias por el apoyo de siempre. El licenciado Aldarondo, padre e hijo, Eliezer Aldarondo, gracias por el respaldo del bufete de ustedes. A mi bufete, Oreste, gracias por el apoyo. El amigo Carlos Valdelluri de O'Neill y Borges, gracias por el apoyo. No somos asociaciones, somos bufetes individuales, pero tenemos la responsabilidad como abogados, como dijo Luis Arias, de apoyar la independencia judicial. También tengo que agradecer al licenciado Carlos Díaz Vivó de St. James Security, que también nos ha apoyado no solamente hoy, sino antes, y a mi amigo y compañero, al licenciado Alejandro Febre del Banco Popular, que siempre también nos ha apoyado. Así que muchas gracias a ellos. Pero también tengo que hacer un especial agradecimiento a 2 de mis síndicos, la licenciada Heidi Rodríguez y la licenciada Ataveira Medina, que es la que nos ha parado en todo esto, sin las cuales esta actividad no hubiera sido posible. También a mi asistente Marisol, que es la que estaba allá afuera, y a mi hija Camelia, que también han sido imprescindibles para organizar este evento. Les quiero notificar que la próxima conferencia que vamos a tener va a ser con la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Derecho, sobre inteligencia artificial, otro tema muy puntual. Esa va a ser en octubre. Y tenemos también una pendiente con el decano Moreno en la Pontificia, que va a ser una sorpresa porque todavía ni él y yo nos hemos definido en cuál va a ser el tema, pero va a ser muy puntual y bueno.
Y por último, y quizás muy pertinente a esta hora, están invitados todos a un cóctel ahora, afuera, así que no se vayan para compartir y departir en el cóctel. Y gracias a todos por venir.